Nuestro primer invitado es el ex mayor Felipe Camargo, ex miembro de la Fuerza de Defensa y alguien que ha estado moviéndose mucho en temas de seguridad. Incluso eh, pues, presentó, ha hecho público un plan de trabajo de lo que se debe hacer, pues, tanto con las amenazas internas y externas. Don Felipe Camargo, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista, Fernando Correa. Bueno, hay algo uno, hablábamos hace un momento de las realidades. Pues no es lo mismo la seguridad en provincias centrales, en Chiriquí, que en San Miguelito o en Colón. Pues ¿cómo se puede integrar un país con realidades tan distintas? Bueno, haciendo un plan de trabajo para que responda a las necesidades internas del país, lo que yo denomino el frente interno. Ha venido siendo descuidado por darle preferencia a las operaciones del frente externo, que es la interdicción de drogas y trabajo en la frontera. Entonces Panamá tiene que mirar para adentro porque tenemos diferentes escenarios en Colón, en los puertos, en Chiriquí, en la frontera, en distritos especiales como San Miguelito y Arrayán. Pero hay que crear un plan coherente de políticas de seguridad y de inteligencia que respondan al interés nacional. Profundizo en eso, en el interés nacional. Primero Panamá, segundo Panamá, y después Estados Unidos y sus intereses en Europa. Porque hay algo que, por ejemplo, la inteligencia en los últimos años, sobre todo en el gobierno pasado, ha estado más enfocado en la inteligencia política que en la inteligencia real de seguridad. Claro, es que eso es una distorsión y la politización del Consejo de Seguridad. La inteligencia ha sido politizada, pero todo es un método que ha venido desde que se fundó la nueva democracia con Endara, que fundaron el Consejo de Seguridad. Y son la misma gente que viene funcionando hace 34 años en el Consejo de Seguridad en diferentes gobiernos. Y están operando políticamente, ¿no? Entonces crean condiciones ficticias, inventan atentados, recuerdan el atentado al Gordito, y es la misma gente que se reciclan con gobierno y presidente, inclusive gobiernos PRD. Entonces, parte del problema es de la incapacidad manifiesta después de la invasión por tantos años es la politización de la inteligencia, sobre todo el Consejo de Seguridad. Porque ayer salió el director de la policía haciendo la comparación. No, nosotros hemos mejorado porque el peor año fue entre 2008 y 2010. En ese bracket dice fue el pico de asesinatos por cada 100.000 habitantes y nosotros hemos logrado mantener la seguridad. Es decir, es el paso correcto. Realmente es tolerable que un país como este tenga más de 500 asesinados al año. No, eso es una comparación errada. En el 2009, cuando Doran habla de ese pico, es que se dieron cambios al interno de las políticas de seguridad. En el 2009 disuelven la PTJ a raíz de dos grandes escándalos que eran el asesinato de Frank Brewster y un robo de un poco de kilos que habían guardado en la PTJ. Entonces, y dentro de la PTJ estaba operando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y estaba operando la DEA, porque el sistema fue montado por ellos desde el inicio de la invasión. Y entonces el gobierno, frente a esa situación, el gobierno que era PRD, decide cambiar y modificar el método de trabajo. Entonces le crean la DIJ y se la juntan a la Policía Nacional y le sacan a la Policía Nacional personal para fortalecer la PTJ, reduciendo la Dirección de Inteligencia Policial a su máximo nivel. De 2.000 unidades que tenía en ese momento la Dirección de Inteligencia e Investigación Policial, quedaron reducidos a 700. Después, otro cambio que hacen en esa administración es crear el Senafrón. Le sacan personal a la policía y se lo mandan a crear el Senafrón, que anteriormente de eso estaba bajo el mando de la Policía Nacional. O sea, en el 2006, en esa administración, es clave los cambios que se dan, que se reflejan 15 años después en este periodo. O sea, hicimos cambios, le quitamos la autoridad, la legalidad, como el grito de justicia, la cruzada civilista, y en el 2006 se lo entregamos al Ministerio de Seguridad.
que es la famosa PTJ, ¿no? Entonces, un conjunto de errores, el Consejo de Seguridad politizado, la PTJ politizado, la policía con menos recursos, entonces tú al final de la película, de la ecuación, tenemos una situación hoy que la narcopolítica, que es el frente interno, ha penetrado profundamente en nuestras estructuras político-económicas y sociales en Panamá. Porque hace unos meses hablábamos de ese camino a convertirnos en una especie de Ecuador. Sí, y pareciera que las condiciones están dadas para eso. Claro, estamos rumbo por Ecuador, porque el problema de Ecuador fue que usaron los métodos de la política norteamericana de darle prioridad a los intereses del frente externo, parar todas las drogas y coger todas las drogas que iban para afuera del Ecuador. Entonces la gran lucha comenzó a hacer en los puertos del Ecuador, ¿no? Y el otro problema interno de Ecuador fue la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas, lo que en Panamá denominamos la narcopolítica, que debe ser el fundamento fundamento estratégico que debemos de mirar para comenzar a corregir ese problema, porque yo pienso, mi opinión es que la narcopolítica es la peor amenaza que tenemos en este momento. Nuestra amenaza no es que la droga pase para el norte ni para Europa. Nuestra amenaza no es que respondemos a una estrategia que viene del Plan Mérida de 2008-2009. Nuestro problema es el problema interno, la narcopolítica descuidada a raíz del cambio de política del gobierno 2006-2009. De allá viene eso, hay que buscar los antecedentes. Ahora se reflejan. José. Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? Buenos días, Blandón. A ver, permíteme darte rápidamente un entorno para poder entender los riesgos del país, no solamente internos, hay que comprender el entorno en que nosotros nos estamos desarrollando. Están ocurriendo cambios importantes en la política que desarrolla el crimen organizado en todas sus manifestaciones. En el crimen organizado de hoy ha diversificado su portafolio de inversiones, no solamente en drogas, sino en migración, en tráfico de gente, en prostitución, en nuevos narcóticos, medicinas, etcétera. Es un problema que tenemos y dos, se está ocurriendo un cambio estructural en América Latina. Por ejemplo, el desplome que estamos mirando ahora mismo, la economía cubana que está generando migración en forma intensa, los problemas que estamos viendo en Venezuela, los problemas que estamos viendo en el círculo. Nosotros no podríamos enfrentar esto si no tenemos una política articulada internacional y nacionalmente. Por ejemplo, cuando el general Torrijos empujamos todo el tema de Nicaragua, no lo hicimos porque nos gustaba o no Somoza, lo hicimos porque parte de nuestra seguridad dependía que Somoza no estuviera ahí, sencillo como eso. Entonces, ¿qué tú piensas de la necesidad de incorporar a la estrategia de Nacional una comprensión de lo que está ocurriendo en el entorno de nosotros? Y no estoy hablando del entorno allá en Europa, en África, estoy hablando del entorno de América Latina, en nuestro país. Por ejemplo, hubo una muerte el año pasado en Costa Rica, violenta, 905 contra 526 en Panamá, y no nos estamos fijando en los problemas que está pasando Costa Rica. A ver. La debilidad de nuestra política exterior es claramente, así tú lo defines. Nosotros tuvimos tú y yo oportunidad de trabajar en inteligencia estratégica y de desarrollar operaciones de guerra política en profundidad, de muchos países en profundidad, en Nicaragua, Cuba, en Venezuela, en Colombia. Teníamos estructura, teníamos organización, teníamos informantes, teníamos un trabajo al exterior. De eso no he querido hablar, porque el gobierno no tiene nada de eso, por eso lo borraron después de la invasión, porque ese era método militarista. Entonces recordemos qué fue lo que nos pasó después con el gobierno de la democracia cristiana de Arias Calderón, que en base al antimilitarismo borró todas las cosas buenas y operativas que funcionaron para traer paz y desarrollo y progreso a este país. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que fortalecer el frente, pero en función del interés nacional de Panamá, como lo desarrolló Omar Torrijos, no en función de los intereses externos de otras potencias que quieren que le paremos la droga, ¿ah? y dedicarnos todo el esfuerzo a parar drogas. Yo estoy de acuerdo con tu posición, hay que fortalecer la política exterior, pero con gente capacitada, buscando información para el interés nacional, para poder crear planes de defensa y seguridad de acuerdo al interés nacional. Tiene que haber un paralelismo entre las operaciones externas
de inteligencia estratégica que no existe y las operaciones internas de seguridad interna de Panamá. Pero el punto tuyo es correcto, pero si no existe, lo borraron, porque eso era militarismo. Pero hay algo que me llama la atención y es que en el plan prepuesto se habla de inteligencia y contrainteligencia. A nivel de seguridad, ¿cuál es la diferencia y quién debe asumir ese rol? Mira, mi propuesta pasa por 3 grandes modificaciones al modelo de inteligencia aplicado por invasión. Crear la contrainteligencia, borrar, destruir, aniquilar el Consejo de Seguridad ineficiente, porque esa es parte de la politización de la política. Crear la contrainteligencia, que es un aparato, es el principal aparato de inteligencia de Cuba y Rusia y la Unión Soviética. Y Blandón lo sabe, la contrainteligencia investiga para adentro y es la defensa del Estado Nacional. Eso no existe, porque eso era resabio del militarismo. Crear la inteligencia policial, no, fortalecerla, creando una policía científica, que es lo que yo planteo, que esa es mi propuesta concreta, de quitarle el mando, la autoridad del jefe de la policía al actual de Hipota y pasárselo y crear la policía científica y crear lo que yo llamo la policía uniendo la DJ con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a órdenes del procurador para poder enfrentar con mejores capacidades la inteligencia policial a la función de crear casos legales fuertes y sólidos. Y aparte, crear la inteligencia militar, que es la que se utiliza en las operaciones de campo, tierra, mar y aire, Senan, Senafron. Pero ahora todo lo tenemos unido. Sí. Y no existe la contrainteligencia. Esa es mi propuesta concreta, reformar los métodos del trabajo de inteligencia. No, aquí el trabajo de inteligencia básicamente está creado a coger droga nada más y tenemos otras amenazas. Otras amenazas, ¿cuál tú ves en ascenso? Yo repito, las organizaciones criminales penetradas en los partidos políticos poderosamente. Esa es la principal amenaza en esta campaña política. El problema que tenga Petro, el problema que pase más droga para Estados Unidos no es nuestro problema. Nosotros tenemos que mirar para adentro, lo que nos está afectando la narcopolítica, la gran cantidad de dinero que ha entrado en esta campaña política de las organizaciones criminales, porque quieren mantener su bastión en la Asamblea Nacional, como fue el caso de que los diputados se dieron el lujo de rechazar en 2 oportunidades la ley de extensión de dominio, donde el gobierno, el ministro Pino y el Ejecutivo no tuvieron la autoridad, la valentía de imponerse. Entonces, ese es parte del ejemplo de la gran amenaza de la narcopolítica en nuestro país. Porque hay algo que también planteas y es las debilidades de la actual fuerza pública. Entre ellos, el poco respeto que se le tiene al policía. Porque al final, agredir a un policía vas a caer en manos de un juez de paz que no tiene autoridad, ni tiene, es decir, aplica sanciones muy leves y casi la mayor parte de la sociedad está pasando olímpicamente de los jueces de paz. Mira, la debilidad de la policía viene expresada por parte del poder político. El poder político, los presidentes, los ministros de seguridad, los ministros de gobierno, como estaban anteriormente, son los que tienen que fortalecer, respaldar el trabajo policial. Entre mis propuestas también escribí, también la tengo por propuesta de crear una ley de defensa del trabajo policial. Ningún candidato se refirió a eso. El uso del arma en situación privilegiada. Aquí un policía le mete un plomazo a un maleante y el policía queda preso. Y el policía, el jefe de la policía, Doran, y el departamento legal de la policía no le pone un abogado, un perito para que pueda resolver su caso de esa unidad de policía que en función del servicio tuvo que usar el arma de reglamento. Entonces son los poderes políticos que no le dan la autoridad ni respaldo moral frente al pueblo. Acuérdate que Billy Ford en la campaña de la cruzada civilista nos insultó y nos depredó, y después de la invasión los poderes políticos cómo quisieron disminuir a los policías vestidos con uniformes viejos de verde olivo del ejército norteamericano. Busquemos el pasado, ahora lo estamos viviendo. Bueno, la pregunta es, ¿viste el debate? Sí, lo vi. ¿Y qué te parecieron las respuestas en materias de seguridad? Si es que pudiste sacar alguna. No hubo propuestas etéreas, porque no sé, no les interesaba políticamente, querían que no iban a ganar votos con eso, pero ese tema no fue resuelto, ni el pueblo quedó con ningún titular, no se produjo ni un titular de la propuesta de seguridad e inteligencia del país. Entonces lo pasaron por alto.
Ese es un problema de las campañas. Porque pues, en materia de seguridad lo único que se habló fue, si el pueblo quiere un Bukele, yo seré el Bukele. Eso no funciona así. En El Salvador, porque Bukele hizo un trabajo, porque había unas fuerzas armadas estructuradas, el ejército salvadoreño, que muy bien conoce Blandón, que dio la gran batalla por muchos años a la guerra interna que tuvo. Bukele es la propaganda, pero el actor principal ahí en El Salvador, igual que en el Ecuador, son el ejército, las fuerzas armadas, que Panamá no tiene eso, un mando disciplinado, unas fuerzas armadas estructuradas, con soldados y tropas y mandos estructurados, con disciplina y mando. Y esto no existe en Panamá. Entonces Bukele es la propaganda política, pero el que ejecutó el trabajo, lo desarrolló y tiene el control del país en El Salvador y en Ecuador, son las Fuerzas Armadas, que el antimilitarismo en Panamá lo borró después de la invasión. Porque hay algo... policía, este Senafrón, este Senan, no están en esa capacidad de desarrollar un plan Bukele como el político ese quiso hablar. Porque, es decir, ¿qué falta para que el Senan y el Senafrón sean ya formalmente el ejército de Panamá? Porque al fin y al cabo funcionan como tal. No, pueden funcionar como tal y uniformarse como tal, pero no son soldados. El soldado es una formación diferente al policía. Moldear el carácter. Esa es la primera formación cuando uno entra a la escuela militar. En tus primeros 3 meses de clase te dice formar el carácter. Entonces ellos no tienen la formación militar porque la borraron. Ellos son policías, piensan como policías, además que se disfrazan como soldados, pero no son soldados. Les falta mucho para convertirse en un pie de fuerza que podamos decir, disponemos de una Guardia Nacional mínimamente capacitada para defender nuestra frontera. Eso no existe hoy. Bueno, la pregunta es, viendo la situación, ¿crees que esto va a tender a empeorar más que a mejorar? A empeorar porque la narcopolítica, los poderes de las bandas, de las organizaciones criminales, está consolidado. El Panamá está reconfigurado y estructurado en función del interés de las organizaciones criminales. ¿Ah? Lo mismo que pasó en Ecuador. El control de las cárceles no la tenemos. Ayer vi hablando un comisionado hablando de las cárceles. No, mi posición de las cárceles es la siguiente. En este momento las cárceles están manejadas, por un lado, por el Ministerio de Gobierno y Justicia y por otro lado, la policía con el Ministerio de Seguridad. Unamos todo. Unamos un solo responsable, el Ministerio de Seguridad y sus cárceles. Por decir una posición clara sobre el tema de las cárceles. Si Panamá no controla las cárceles, que fue el problema detonante en Ecuador, entonces tenemos una tormenta perfecta. En cualquier momento las cárceles comienzan a estallar en estos 60 días de campaña y nadie habla de eso. Estamos mal. Estamos mal. No lo veo bien. Y por ejemplo, lo de Costa Rica puede ser el reflejo de la migración desordenada que hay. Este es parte del problema. Pues insisto, que desde el Plan Mérida, en el 2008, 2006, comenzaron a imponer un Plan Mérida de América Central, que después lo han ido llamando otros colores y otros nombres. Priorizar la lucha al frente externo y debilitar la lucha al frente interno. Yo insisto en eso para que lo puedan comprender. Costa Rica está alineada con la misma estrategia de los norteamericanos, la DEA, el Departamento de Justicia, etcétera, etcétera. Vamos a coger droga para que no vaya para el norte. Y el tema principal también para Panamá y a Costa Rica es las migraciones. Y los gringos no le han puesto atención a las migraciones y tienen el problema en la frontera. El problema de Costa Rica es porque está usando el mismo método de Panamá en la estrategia de defensa de parar las drogas y interdiccionar las drogas que le van al norte. Y el tema es interno. Tenemos jueces de pases débiles, tenemos el sistema penal acusatorio débil, ni siquiera ni de esos candidatos presidenciales hablaron de eso. Entonces son temas fundamentales, esa es la política del frente interno que yo llamo. Bueno, lo cierto, Pipe, es que una situación que bueno, está haciendo crisis. Sí, los panameños realmente nos sentimos más inseguros hoy que hace 10 años o hace 20 años. Yo creo que sí, la mayoría sí. Porque estamos hablando solamente de asesinatos, pero no estamos hablando del robo, del hurto, de la violencia verbal y física que hay en las calles, de los estallidos sociales que pueden darse. Es decir, no puede ser que
que haya tomado a las autoridades con los pantalones abajo una bomba como la fue la de julio del 22 y la de noviembre del 23. Es la acumulación de frustración de nuestro pueblo. Es la acumulación de malestar social que fue canalizado, y el factor de unidad de esa movilización fue el factor ecológico minero. Pero hay en ciernes en la población de nuestro país existe un gran malestar social. Este gobierno sale diciendo de su candidato Gaby Carrizo de que Panamá es Francia y Panamá es Canadá. Entonces, a él lo tienen desinformado, tu Consejo de Seguridad o los otros asesores que tiene por ahí. Yo los denomino el mando fantasma. De eso escribí un artículo que también está influyendo en la negligencia de la actual Policía Nacional. Pero el problema de fondo es la narcopolítica. Que este gobierno, vuelvo y repito, el PRD, vamos a hablarlo claro, el PRD ha tenido varios muertos y varios asesinatos en esta administración, conflictos internos de banda, y han perdido territorios. Panamá ha perdido territorio y está en manos del control de las organizaciones criminales, a pesar de lo que Gaby Carrizo diga. Estamos en unos niveles súper bien. Falso, mentiroso. Estamos muy mal y el pueblo panameño, el pueblo de a pie, es el que está sufriendo. El pueblo de San Miguelito, el pueblo de Colón. Por ejemplo, la política de Varela de pagarle a los pandilleros. Es decir, incluso gente allegada al panameñismo dice, bueno, mira los niveles de asesinatos bajos que tuvimos. Sí, ¿es una política correcta? Falso. La única política que existe es la que aplicó Bukele. Es la única... Los maleantes, yo tuve 7 años y medio preso. El maleante nada más te entiende cuando tú eres más poderoso que él. Esa política de Varela, de Barrio Seguro, impulsada por su ministro ese Aguilera, que por ahí sale hablando, ¿no? Improvisado también, porque él de seguridad e inteligencia no sabe nada. Desarrollaron con otro del Rosario, otro que andan hablando por ahí en otros canales. Eso no funcionó. Se gastaron un poco de millones de dólares y por ahí un poco de juicios en Colón que no se han resuelto porque esa política fracasó. Mira, el Barrio Seguro lo manejaban dentro de las cárceles los pastores, y los pastores dentro de las cárceles, porque esa es mi experiencia, son los que tienen el control real de las bandas y organizaciones criminales, y son los mensajeros que entran y salen de las cárceles. Entonces el Barrio Seguro lo manejaba la planilla, el gobierno con un concepto político para después presentar de que habían bajado los crímenes y asesinatos. Pero eso no funcionó, ahí está Colón. Eso no existe, ese plan tampoco funcionó. Vuelvo y repito, no es que lo llamo mano dura, es lo único. El método Bukele puede funcionar en Panamá, pero no puede funcionar porque no tenemos una fuerza armada capacitada, disciplinada como existe en El Salvador y Ecuador. Sé que es una utopía aplicar el plan Bukele en Panamá. ¿Que las cárceles las maneja el Ministerio de Seguridad o las maneja el Ministerio de Gobierno y Justicia? Como está ahora. La maneja el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero la seguridad la tiene exterior el Ministerio de Seguridad a través de la Policía Nacional. Mi posición es, si van bajo un solo mando, el Ministerio de Gobierno y Justicia a las cárceles, y que le den, crear la policía penitenciaria, pero que responda, policías que respondan al mando del Ministro de Gobierno y Justicia, y el Ministerio de Seguridad no tenga nada que ver con las cárceles. Porque ahí está la corrupción, pues. ¿Quién manda? Yo estuve en la cárcel de Renacer y La Modelo, y a veces el director daba una orden, y el jefe de turno, el policía de turno, el jefe de seguridad de turno, no, eso no se va a hacer, no hay carro, no hay nada. Entonces se impone el criterio policial. Yo conozco lo que está pasando en las cárceles, mi querido Fernando Correa. Entonces, y de eso no lo han corregido. No lo han querido corregir. Mi posición es, las cárceles bajo un solo mando, crea la policía penitenciaria, y encima, los policías que van a trabajar allá, trasladados físicamente, se convierten en policía penitenciaria, pero ganan un sueldo extra, un bono de $500 mensual, para ver si ahí sí tenemos que invertir aplicando al revés el concepto de Barrio Seguro. Hay que darle al policía que está en riesgo de ser penetrado un billete, un sueldo extra, pero con la condición de que si caes, pagas el doble de tu condena. Punta Coco funcionó llevarse a todos los capos a un solo lugar. Pipe. Varela crió Punta Coco. Ajá. Varela crió Punta Coco con un concepto maquiavélico. Varela en su momento
Yo lo considero un plan bien hecho. Amarró Barrio Seguro y recogió a todos los maleantes o capitos que no respondían a los intereses del partido panameñista. Y los guardó allá. Crió Punta Coco para eso. ¿Entiendes? Entonces Punta Coco sí funciona, pero con un concepto de país, no un concepto de un partidito como el Partido Panameñista, que sí diseñó una estrategia de seguridad, pero para ellos fortalecerse, combinaron la estrategia de Barrio Seguro y crearon Punta Coco. Entonces en Punta Coco sacaron de circulación a la competencia y ellos tenían su propio cuadro de narcotráfico, que por ahí está una banda, por ahí que cogieron uno, ahí no está la Almanza, y hay diputados del panameñismo jefe de banda. Entonces, ¿dónde estamos? Ese es el fracaso de Barrio Seguro y el proyecto Varela. Wow. Pipe, un tema muy complejo del cual vamos a seguir hablando durante mucho tiempo. Buenos días, a las órdenes. Gracias, Mayor Felipe Camargo, experto en seguridad, ex militar, hablando del tema de seguridad en Panamá.